Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a hablar acerca de las arterias subclavias. Muy bien. Ahora, este tema es fácil, no nos vamos a tomar mucho tiempo, pero vamos a ir explicando parte por parte para que no tengan ninguna duda. Muy bien. Sale pues, entonces, fíjense bien, las arterias subclavias tienen la característica de formar parte de la irrigación tanto del cuello como la porción de la espalda. Ahora, ¿dónde inician? Que esa es la cuestión interesante. Bueno, cada una inicia de forma diferente. Si nosotros tomáramos como referencia que en esta región encontramos a la aorta y que prácticamente sus primeras colaterales de la aorta van a ser las arterias coronarias, entonces vamos a encontrar la porción del callado aórtico. Bien, más o menos a nivel del ángulo esternal. Ahora, ¿por qué más o menos? Bueno, porque acuérdense que se proyecta una línea hasta la porción de T4 y la impresión aórtica se encuentra a nivel de T4. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a localizar a nuestra aorta. ¿Sale pues? Porción ascendente, porción transversa, porción descendente. Justo hacia el lado derecho va a emerger una colateral importante. Esta colateral es una de las más gruesas, ¿ok? Y esta arteria se le conoce como tronco arterial brachiocefálico. Bien, de este tronco arterial brachiocefálico, prácticamente casi al llegar a la articulación esternoclavicular, se va a bifurcar en dos porciones. Una porción que va de forma ascendente, ¿sale? A través de los tubérculos carotídeos que se encuentran justamente en la porción de C6, y de ahí nos vamos hacia arriba. Si ya adivinaron, porque ya dije parte de los tubérculos carotídeos, bueno, se llama arteria carótida, ¿sale? Común del lado derecho, común o primitivo del lado derecho, ¿sale? Y después la que nos interesa, la arteria subclavia del lado derecho. Muy bien. Esta va a pasar justamente por debajo de la clavícula, por algo se llama subclavia, ¿sale pues? Y va a rodear una porción muscular conocida como los escalenos, que vamos a ver a continuación. Ahora, después, la siguiente colateral que se encuentra en la porción transversa de manera ascendente es la carótida común o primitiva, pero ahora del lado izquierdo, ¿sale? Y sigue ascendiendo por este trayecto. Ahora, después vamos a localizar a nuestra arteria subclavia, pero ahora del lado izquierdo. ¿Muy bien? Esta arteria subclavia tiene la condición de que presenta una porción intratorácica, después da la vuelta y luego va a formar la porción subclavia, que ahorita vamos a ver cómo es que está constituida. ¿Sale pues? Pero ahí están entonces nuestras porciones arteriales. Estas son las principales. Ahora, ¿cuáles nos interesan? Entonces nos interesa la porción de la arteria subclavia. Bien, ahora voy a cambiar un poco la imagen porque quiero representar algo más. Fíjense bien, en el caso de la porción lateral, lo que yo quiero que observen es que justo hacia la parte, vamos a ponerlo así, esta es una vista del lado derecho. Fíjense bien, hacia la porción del lado derecho, nosotros vamos a localizar a nuestra arteria, ¿sale? Carótida común, ¿ok? Como no primitiva del lado derecho, y luego inmediatamente nuestra arteria subclavia, ¿ok? Del lado derecho. Bien, ahora, hace un momento yo estaba mencionando que justamente la arteria subclavia gira. ¿Por dónde? Por detrás de uno de los músculos escalenos. Ahora, esto es importante porque los músculos escalenos van a tener inserciones, nada más para delimitar la zona por donde pasa la subclavia. Entonces, vamos a tener un escaleno que se encuentra hacia la parte anterior, por lo tanto se le conoce como escaleno anterior. Bien, empieza en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas a partir de la porción de C3. Entonces abarca C3, C4, C5, C6, ahí inicia. Y de ahí se va a dirigir en forma oblicua hacia la porción anterior a un tubérculo que se encuentra justamente aquí, que se le conoce como el tubérculo de Lisfranc. ¿Muy bien? Se escribe así, Lisfranc. Bien, entonces al tubérculo de Lisfranc. Hasta ahí llega justamente nuestra porción del escaleno anterior. Ahora, el escaleno medio, ¿sale? Que es el que sigue, se encuentra ahora en las apófisis transversas, pero de C2. Y va de C2 hasta C7. Entonces, todo esto es territorio de nuestro escaleno medio.
Y este escaleno medio literalmente termina hacia la porción de la primera costilla, en la parte superior y posterior. Muy bien, recuerden que la primera costilla presenta una cara superior y una cara inferior. Sale un pequeño doblez que hace en la porción superexterna. Y por último, vamos a localizar a nuestro escaleno posterior. Va a iniciar en los tubérculos posteriores. Ahora, ¿de dónde va a empezar? Este va a empezar desde la porción de C4. Bien, entonces, no olviden, empezamos desde la porción de C4, C5 y C6. Y este no va a terminar en la primera costilla, sino va a terminar en la segunda costilla. Bien, abarcando toda esta región. Sale pues. Ahora, ¿por qué es importante aprenderse los escalenos? Bueno, porque los escalenos forman un triangulito y se llama triángulo de los escalenos. Entonces, ese triángulo de los escalenos literalmente va a estar delimitado por entre la primera costilla, la porción subclavia y la región del escaleno anterior con el escaleno medio. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio es por donde va a cruzar nuestra arteria subclavia. ¿Muy bien? Pasando el borde anterior, ¿sale? O el borde externo de la porción de nuestra primera costilla, o el borde anterior de nuestra porción subclavia, entonces esta arteria deja de ser subclavia y ahora empieza a ser arteria axilar. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué le describimos a la arteria subclavia? Una porción que va a pasar antes del escaleno, sale anterior, por lo tanto se llama preescalénica. Después vamos a encontrar una porción que pasa por detrás del escaleno anterior, eso se le conoce como retroescalénica. Y por último, después de pasar por detrás del escaleno, a esto se le conoce como la porción posescalénica. Bien, ahora, ¿para qué quiero saber eso? Bueno, lo necesito porque yo quiero ver cuáles son las colaterales de mi arteria subclavia. Muy bien, eso es lo importante, para que yo pueda ir mencionando cuáles son mis colaterales de mi arteria subclavia. Ahora, mi arteria subclavia no pasa sola, va a pasar justamente con el plexo braquial. Entonces, toda la porción del plexo braquial va a cruzar por debajo de la clavícula y va a rodear a la porción de la arteria subclavia. ¿Bien? Ahí está. Y de ahí entonces se va a continuar hacia la parte anterior. Entonces, esa es la cualidad fundamental de la porción de nuestro recorrido de la arteria subclavia. Bien, ahora sí, vámonos entonces con lo que nos interesa. ¿Cuáles son las colaterales de la arteria subclavia? Bien, entonces, fíjense bien, nuestra arteria carótida sigue ascendiendo, ¿ok? La común. Y a este nivel, entre la porción de C4 y C5, se va a bifurcar y va a dar una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. Que la carótida externa, sensiblemente hablando, va a todavía generar más colaterales. ¿Muy bien? Que esas por el momento no son tema, ¿sale? Solamente por el momento no son tema. La carótida interna se va por la parte interna del cráneo, que también en el cuello no da colaterales, pero también tiene otra connotación que veremos en otro momento. Lo que sí me interesa es que en la porción preescalénica, ¿sale? Vamos a cambiar entonces un poco la situación de la imagen. En la porción preescalénica vamos a localizar una arteria muy importante que va a ayudar a irrigar la porción interna de nuestro cráneo. Esa arteria, ¿okay?, que nace precisamente de nuestra porción subclavia, ¿sale?, de la porción preescalénica, se le conoce como nuestra arteria vertebral. Es la primera colateral que va a dar nuestra subclavia. Ahora, esta primera colateral va de forma ascendente. Para no hacerles engorroso el trayecto, aquí va a meterse por los agujeros, ¿ok?, transversos de las apófisis transversas de nuestras vértebras. Entonces va de manera ascendente, ¿ok? Ahora, esa arteria va a introducirse a la base del cráneo y se van a juntar la del lado derecho con la del lado izquierdo y van a formar una arteria que se llama arteria basilar. Ahora, lo más importante de la arteria vertebral es que esta misma arteria vertebral va a generar unas arterias que van a irrigar la parte interna, directamente van a irrigar a la porción de la región medular, ¿ok? Entonces, van a formar arterias espinales anteriores que vienen directamente de la vertebral.
Y también van a irrigar o van a generar arterias que se llaman arterias espinales posteriores, el número de 2, ¿ok? De ahí vamos a encontrar otras arterias que van a irrigar sobre todo la parte posterior e inferior del cerebelo, en que se le conocen como arterias cerebelosas postero-inferiores. Bien, que esas son como las arterias más importantes de las arterias vertebrales. ¿Vale? Pues, bien, dejando entonces de lado a la arteria vertebral, la siguiente colateral que nosotros vamos a localizar de nuestra arteria subclavia es un tronco. Bien, vamos a poner de nuevo a nuestra arteria subclavia del lado izquierdo. Y ese tronco está conformado por 4 arterias importantes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la primera arteria? Bueno, ese tronco compuesto, su primera arteria va a irrigar a la porción inferior de la tiroides, ¿ok? Entonces, si irriga la porción inferior de la tiroides, literalmente la arteria se llama arteria tiroide inferior. Es la primera colateral. La segunda colateral es una arteria que después se divide en 2 porciones, ¿ok? Es literalmente una arteria que se llama arteria cervical superficial. Ahora, esa arteria cervical superficial va a tener entonces una porción que va de manera ascendente y una porción que va de forma transversa, ¿ok? La que va de manera ascendente, así se llama, arteria cervical ascendente, no hay pierde. Y la segunda arteria se llama arteria cervical, ¿sale? Transversa. Ahora, ¿para qué quiero saber entonces esas dos arterias? Bueno, la arteria cervical ascendente va a llegar a irrigar a los músculos prevertebrales, ¿ok? Es decir, va a llegar entonces a la parte superficial y va a llegar hacia la parte profunda, pero también de la columna vertebral. De tal manera que entonces esa arteria cervical ascendente sirve para irrigar a los músculos del cuello. ¿Qué pasa con la arteria cervical transversa? Bueno, la arteria cervical transversa se va a dirigir hacia la parte posterior. Esta arteria cervical transversa, ¿ok?, tiene la característica de formar una arteria terminal que pasa en toda la porción dorsal de la escápula, para ser más preciso, en el borde espinoso de la escápula. ¿Muy bien? Y esa arteria se le conoce como arteria dorsal de la escápula. Esa es su porción terminal. Hasta allá atrás va a llegar. ¿A quién va a irrigar? A los músculos erectores de la columna. Para eso lo necesito, ¿sale? Se va a anastomosar junto con otra red que se forma en la escápula, que después vamos a hablar de ello un poco más adelante, ¿sale? Entonces ya tenemos la arteria tiroidea inferior, de la arteria cervical superficial, vamos a encontrar la arteria cervical ascendente y la arteria cervical transversa, ¿ok? Y por último vamos a encontrar a una arteria, ¿de acuerdo?, que va a irrigar ahora a toda la porción de la escápula, hacia la porción lateral de la escápula para ser más preciso. Esa arteria se le conoce como arteria supraescapular. Muy bien, la arteria supraescapular. ¿A dónde va esa arteria? Hacia la parte lateral, ¿de acuerdo? Se va a anastomosar con una porción que viene de la arteria axilar, ¿de acuerdo?, que se llama arteria subescapular. Van a formar entonces un arco, ¿de acuerdo?, entre la porción supraescapular con la subescapular y se le conoce como arteria circunfleja escapular, ¿ok? Van a darle toda la vuelta a la porción escapular. Ahora bien, miren, vamos a poner entonces un breve esquema de cómo viene entonces esa arteria escapular, ¿sale pues? Entonces vamos a quitar momentáneamente a este tronco, ¿sale? Y vamos a colocar, bueno, vamos a quitar entonces también la porción anterior. Vamos a quitar también un momento esta, ahorita les explico esta imagen. Y vamos a colocar entonces esta, ¿bien? Por lo tanto, ahora fíjense bien, tenemos a nuestra arteria, ¿ok?, subclavia. Aquí viene nuestra arteria subclavia. De nuestra arteria subclavia habíamos mencionado que viene la porción de la arteria vertebral y el tronco que estamos mencionando en este momento, ¿de acuerdo? Ya dimos a la tiroidea, ya dimos a las dos cervicales. La que me interesa en este momento, por ejemplo, es la arteria supraescapular, que la arteria supraescapular pasa por esta región, pasa por encima de esta escotadura. Una vez que pasa por encima de la escotadura, ahora pasa por debajo de la espina, ¿muy bien? Y después esta sigue su trayecto hacia el borde axilar, ¿ok? Justamente en esta parte se va a formar una arteria que se le conoce como arteria circunfleja escapular.
Muy bien. Ahora, la arteria axilar viene de aquí. ¿Ok? La arteria axilar viene de acá. Y de esta misma arteria axilar, entonces se va a generar una arteria que se le conoce como arteria subescapular, que es esta que estoy marcando acá. Y ahí se forma entonces esa anastomosis. Entonces, tanto la subclavia como la axilar, que aún sigue siendo el mismo trayecto, presenta esa anastomosis en la porción dorsal. Y por último, ¿se acuerdan de la cervical transversa? Bueno, la cervical transversa se dirige hacia el borde espinal. Va a dar una porción que va a dirigirse hacia los músculos erectores de la columna. Y la otra se va a dirigir hacia abajo, ¿ok? Rodeando todo el borde axilar. Y una vez que rodea toda la porción del borde axilar, entonces va a llegar con otra arteria que viene de la porción axilar, ¿sale? Que se llama arteria tóraco-dorsal. Y van a generar pequeñas porciones anastomáticas. Este es un arco que se forma entre la porción subclavia y la porción de la arteria axilar. Es muy importante. Muy bien, listo. Ahora, ya tenemos entonces ese tronco. Y este tronco formado por las 4 arterias se le conoce como tronco tiro de tiroidea inferior, bicérvico porque son 2 cervicales, escapular. Tronco tiro bicérvico escapular, que es este tronco del que estamos hablando. Muy bien. Eso es de la porción preescalénica, ¿ok? O sea, todavía me hacen falta arterias. Ahora, de ahí, en esta misma porción preescalénica, entonces tenemos 2 arterias principales. La arteria vertebral, que ya mencionamos cómo es su trayecto, el tronco tiro bicérvico escapular, formado por la tiroidea inferior, por las 2 cervicales, la ascendente y la transversa, y por la supraescapular. Bien, ahora, en la porción preescalénica, pero ahora de forma descendente. En la preescalénica de forma descendente vamos a localizar otra arteria que va a irrigar toda la parte interna del tórax hasta alcanzar el diafragma, hasta allá llega. Esta arteria se le conoce como la arteria torácica interna, arteria mamaria interna, ¿de acuerdo? Y literalmente esta arteria torácica interna, sus colaterales, va a ir anastomosándose con unas arterias que vienen de la aorta. ¿Cuáles? Las arterias intercostales. ¿Ok? Entonces pasan por la porción subcostal, es decir, pasan por debajo de la costilla. ¿Sale pues? Entonces, la arteria torácica interna va a alcanzar hasta la porción diafragmática. Bien, ahora, en la porción diafragmática tenemos unos hiatos. Les recomiendo que vean el video de diafragma. En esos hiatos que se encuentran en las porciones laterales se llaman hiatos de la Rey. ¿Sale? Es de la Rey. Hiatos de la Rey. ¿Para qué quiero esos hiatos? Para la anastomosis de la porción de la arteria torácica interna. La arteria torácica interna va a finalizar en una arteria que pasa por encima del epigastrio, entonces se llama arteria epigástrica. Como viene de arriba, se llama arteria epigástrica superior. ¿Ok? Se va a anastomosar con una que viene en el abdomen, que viene de abajo, entonces se llama arteria epigástrica inferior. Y esa anastomosis de la arteria epigástrica superior con la inferior se llama anastomosis de Gerard y Courtillet. La anastomosis de Gerard y Courtillet, que es una de precisamente las porciones importantes de nuestra arteria torácica interna, ¿ok? Que es una de las colaterales descendentes de la porción preescalénica. Bien, ahora, en la porción retroescalénica, vamos a quitar entonces esto, vamos a quitar ahora este tronco tirobicérvico escapular y nuevamente vamos a esquematizar a mi arteria subclavia. Ahora, en mi porción de mi arteria subclavia, ahora vamos a localizar un tronco que pasa por detrás del escaleno anterior. Nuevamente, si yo quisiera esquematizar el escaleno anterior, aquí vendría de forma oblicua. Viene aquí. Sale pues un poquito más hacia atrás, pero ahí viene. Entonces va a dar una porción, esa arteria va a dar una porción superior y una porción inferior. ¿Sale? Ese tronco se le conoce como el tronco, ¿sale? Costo cervical. Ese tronco costo cervical va a dar una arteria que se llama cervical profunda,
que va a irrigar hacia la parte posterior y de manera profunda, lógicamente al cuello, va hacia los músculos, ¿sale? De la masa común, exclusivamente la porción de los esplenios, ¿de acuerdo? Y va también a irrigar a los complexos y va a irrigar a parte de los músculos de la nuca. Hacia abajo, la arteria va hacia las costillas, entonces va a dar la primera intercostal, que pasa por debajo de la primera costilla, luego va a dar la segunda intercostal y luego va a dar la tercera intercostal. Por eso esta arteria se le conoce como arteria intercostal magna o arteria intercostal suprema. ¿Ok? Ahora, esta va a generar anastomosis con la arteria torácica interna, al menos en las porciones de la primera, segunda y tercera costilla. Bien, el resto, a partir de la porción de T4, es de las porciones aórticas, que esa es una de las situaciones importantes que hay que recordar. Entonces, la primera, segunda y tercera costilla, ¿sale? En el canal subcostal, vienen directamente de la arteria torácica magna, suprema o superior. Y el resto vienen a partir de T4, es decir, de la cuarta porción, hacia abajo de la aorta. Bien, listo. Esas son de las principales colaterales que yo encuentro en la porción, ¿sale? Retroescalénica. La porción postescalénica no hay mucho que describir porque en la porción postescalénica literalmente ya es una parte donde está delimitado por delante con la vena subclavia. ¿Ok? Va a estar formado por una pared muscular que proviene directamente del músculo subclavio, que literalmente el músculo subclavio a veces no es un músculo, nada más una membrana, se va a fundir con la porción del pectoral menor y las porciones del pectoral mayor, formando entonces una barrera que se le conoce como la fascia clavipectoral. ¿Muy bien? ¿Para qué? Para proteger a este camino de los vasos. Bien, pasando a la porción postescalénica, entonces a la región que va a delimitarse por la parte anterior, a esa región se le va a conocer literalmente como el risco de los escalenos, que no es otra cosa más que el punto donde termina la porción de la arteria subclavia. Bien, listo. Entonces, no olviden, las diferencias es entre la arteria subclavia izquierda con la derecha, es que nosotros vamos a localizar, sale una parte intratorácica y en el otro caso simplemente es una parte preescalénica, retroescalénica y posescalénica. Y para aquellos que todavía tengan la duda, aquí está, se las presento. Fíjense bien, entonces este es el tronco arterial brachiocefálico. Esto es parte de la aorta. ¿Sale? Después aquí viene nuestra arteria carótida común o primitiva del lado izquierdo y esta es la porción torácica de nuestra arteria subclavia. ¿Bien? Ahora, este es el acodamiento que se hace. Entonces, esta región que voy a marcar es la porción preescalénica. Esta que queda aquí atrás es la porción, ¿sale? Retroescalénica y toda esta porción es la región, ¿sale? Posescalénica. Justo aquí se ve perfectamente el músculo subclavio. Este es el músculo subclavio. Bien. Ahora, ¿por qué no vemos el resto de las colaterales? Bueno, porque están diseccionadas, ¿de acuerdo? Pero si fueran muy observadores, esta arteria que está aquí, esta es la porción de la arteria torácica interna. Y esta arteria que voy a marcar de azul, esto que está aquí, es el tronco tiro-bicérvico escapular. Esto es la tiroides, por lo tanto aquí viene la porción de la arteria tiroidea inferior, ¿sale? Dijimos que viene nuestra arteria cervical ascendente, la cervical transversa que se va hacia atrás y la arteria supraescapular, tronco tiro-bicérvico escapular. ¿Bien? Y la porción de nuestras arterias, ¿ok? La arteria, ¿sale? Cervical, ¿ok? Profunda. Y la porción de mi arteria, ¿sale? Costal superior, la intercostal suprema o intercostal magna. Ya está. Listo. Entonces esas son las porciones que encontramos de nuestras arterias subclavias. Ya está. Bien, espero que con esto haya quedado claro. Sale pues, nada más porque aquí, nada más les termino de mostrar. Aquí también viene, aquí viene el tronco arterial brachiocefálico. Aquí se bifurca, esta es la carótida común del lado izquierdo, digo derecho, esta es la arteria común del lado derecho y esta es la arteria subclavia del lado derecho. Entonces, esta pasa por atrás. Esta es la arteria que pasa por atrás.
¿Sale pues? Bien, listo. Entonces, ahora sí, espero que con esto haya quedado claro en esta sesión. No olviden enviarme sus comentarios, decirme si les gustó el video y no olviden escribir y suscribirse al canal. Muy bien, estamos tratando de subir el contenido lo más seguido posible. Temas nuevos, también vamos a ir viendo ya un poco más de anatomía microscópica para aquellos que les guste un poquito más el detalle más fino. Sale pues, entonces nos vemos en la próxima. Que la fuerza los acompañe. Adiós.